Hola, buenos días, buen sábado de sol, de este fin de semana extra largo. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se empiecen a sumar a este vivo, que es el último de la semana de concientización sobre alergia al látex 2021. Esta es la última jornada de la semana de concientización, que es una semana en la que desde 1997 las asociaciones y agrupaciones de pacientes con alergia al látex de todo el mundo, de distintos países, compartimos información y realizamos eventos para concientizar acerca de los problemas que enfrentan las personas que adquirieron alergia al látex y también para alentar a los profesionales de la salud y de otras áreas y a la población general a prestar atención, a esforzarse por comprender esta enfermedad, por conocerla y comprenderla, porque esta enfermedad es prevenible, y eliminar la exposición al látex en todas partes, todo lo que podamos. La alergia al látex puede desarrollarse en cualquier persona expuesta a productos elaborados con látex de caucho natural, pero la evidencia demuestra que cuanto mayor es la exposición al látex en una población, existe mayor riesgo de que esta población se sensibilice y desarrolle la alergia. Una de las posibles vías de exposición al látex es la vía enteral o digestiva. Así que bueno, para tomar conciencia de la importancia de elegir alimentos seguros y conocer la opinión de una de las mayores referentes en seguridad alimentaria de nuestro país acerca de este tema, es que hoy invitamos a la doctora Mariana Kopman, que el destino quiso que cerráramos la semana con ella. En realidad íbamos a abrir la semana con ella, pero bueno, el lunes fue un día en el que el destino decidió que no pudiéramos hacer muchas cosas en las redes. La doctora Kopman es bioquímica, bromatóloga, profesional gastronómica, capacitadora oficial de manipuladores de alimentos y coautora de Cazabacterias en la cocina y etiquetas bajo la lupa. Así que bueno, vamos a invitarla, a Mariana, a participar de este vivo. Aquí se unió Mariana, vamos a saludarla, la vamos a invitar. A ver si podemos entrar. Ahí Ya, estamos. ahí, ahí va, ahí Hola. va. Ahí va, me parece Por favor, un poco. que nos acompañe internet. Sí, totalmente. Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Vos me Bueno, escuchás bien? fue un desastre mundial, así que el otro día no fue culpa nuestra, teníamos todo planeado y bueno, se cayó todo. Se cayó todo. Pero bueno, viste que hay cosas, está buenísimo terminar esta semana y es el último día de la semana de concientización y la verdad es que yo estoy re contenta de que estés acá y de Bueno, poder terminar buenísimo. la semana con vos. Íbamos a empezar la semana con vos, pero bueno, está bueno Bueno, terminarla con este tema, sábado a la mañana de sol. está hermoso, la verdad que el día está precioso, así que es un buen día para nada, escuchar el vivo y después salir. Escuchar el vivo y después salir. Aprender mucho y después salir. Exacto, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Mariana, número uno, gracias por la invitación a vos, Gabriela, y también a toda la asociación. Así que eso número uno. Muchas gracias.
Gracias a vos por aceptar. Gracias a vos por aceptar. Vos sabés que estos días que, bueno, se dio esto, ¿no? De que tuvimos los vivos con la licenciada Scheinman, con la doctora Rabasa, ayer conté a Alberti, que te manda saludos, y antes de empezar, yo quiero decir algo que se me ocurrió entre ayer a la noche y hoy a la mañana. Ok. Hay dos frases que siempre tenemos presentes cuando hablamos de alimentos y salud. Una es la del filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach, que decía que si se quiere mejorar al pueblo hay que darle mejores alimentos. Él decía, el hombre es lo que come. Y la otra es de Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, que nos aconsejaba que nuestro alimento fuera nuestra medicina. Sí. Entonces, analizándolas desde una mirada estrictamente alimentaria, vamos a dejar la cosa filosófica para Darío Steinschreiber, que sabe mucho de esto, pero digamos, aquí, la doctora Kaufman piensa que los argentinos sabemos qué comemos, cómo se producen nuestros alimentos y si son seguros desde la granja al tenedor, como dicen en inglés, from the farm to the fork, y que ejercemos nuestro derecho a la información. Opa. Empezamos. Empezamos heavy. A ver, número uno. Cambió muchísimo la información, el acceso a la información, cambió muchísimo los controles, y te estoy hablando de los últimos, a ver, yo empecé a ejercer como bromatóloga en el año, no lo voy a decir, pero hace más de 20. Entonces, hace mucho. Entonces, la realidad que yo, el cambio que percibo, ¿sí?, en la cadena alimentaria es enorme, enorme. Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Lo que todavía me parece que falta, porque no está, que sí es súper importante, porque yo creo que, así como me decía una ingeniera en alimentos, perdóname, ingeniera agrónoma, Maju Bastigalupo, que es lo que tira a que todo mejore es el mercado, o sea, los consumidores. Entonces, para mí todavía sigue faltando una pata de mucha más educación, ¿sí? Educación alimentaria, y te estoy hablando ni siquiera ni nutricional, o sea, entender Cosas básicas. nada de qué están hechos los alimentos, cómo es la digestión, cómo entran los nutrientes, qué son los nutrientes, qué significa un estado saludable, eh, cómo se fabrican, cómo se producen, vamos a decir. Me parece que sí, hay mayor educación o formación en este sentido desde la escuela primaria, y te lo digo, ni siquiera como para cambiar los programas, yo ni siquiera soy tan, como por ahí muchos cocineros dicen, ¿no? Que bueno, que se tiene que agregar la materia cocina. Yo creo que solamente agregando en ciencias naturales, darle una vuelta más, ¿no? Donde vos no solo veas que la vaca, que el campo, que el ciclo del oxígeno, qué sé yo, sino que lo termines de relacionar con lo que le pasa a las personas. Ya con ese trick, o para entender las etiquetas, ahora que está, viste, tan De en moda. boga, y que lamentablemente no se Sí, sesionó, o sea, eso es no. una pena total. Pero suponete, yo la vez pasada estuve en una charla con unos chicos de sexto grado. ¿Qué les había dado de tarea la profesora de ciencias naturales? Que leyeran etiquetas. Bueno, claro, los chicos se empezaron a encontrar con un montón de interrogantes, la charla estuvo Buenísimo. espectacular. Y yo digo, ¿esto es la semilla para qué? Para que ellos se pregunten por qué una etiqueta que dice X, después miran los ingredientes y no les termina de cuadrar. ¿Cuál es? ¿Por qué está pasando eso? Entonces me parece que ahí, así como, no sé, creo que hoy los chicos a sus padres los educan en el tema de reciclado,
¿sí? Entre otras cosas, entre otras cosas. Entre muchísimas cosas, pero no sé, ponerse el cinturón de seguridad, ¿entendés? Muchas cosas que fueron cambiando en los últimos años de una manera muy importante. Me parece que todavía falta una pata en educación alimentaria en general. Ni hablemos de inocuidad, ni hablemos de alergias, ni hablemos de enfermedad No, celíaca, que bueno, la enfermedad, toda la asociación celíaca han logrado que todo el mundo sepa de qué se trata, ¿sí? exactamente, Entonces, exactamente. yo creo que en principio pasa por Empezando, ahí. perdón, empezando, no sé si nos está viendo, por el doctor Cueto Rúa, empezando por ahí, que se esforzó por esto, porque se supiera de qué se trata, porque en todos lados te preguntara a uno qué es TAC. Simplemente esto, ¿no? Averiguar, ¿qué es TAC? ¿No? Totalmente, o sea, el tema es, yo creo, poner ciertos temas importantes para la salud de la población, ya sea en general o para grupos particulares, ¿sí? Porque no atañe a toda la población, pero entender qué es. Entonces, vos ahí empezás a transformar al consumidor, empezás a transformar al mercado, con lo cual empezás a transformar a a las leyes, a la industria, al productor, porque si el que produce alimentos también tiene educación alimentaria, ya lo encara desde otra manera, ¿entendés? Yo creo Porque que sí, también es un yo creo que sí. Y consumidor. lo que vos decís es súper importante, digamos, entrar en este momento, las infancias y las juventudes nos están marcando muy fuertemente el camino, ¿no? Entonces, entrar por esa vía, cuando los que te educan son tus hijos e hijas, ¿no? De las edades que sean, esta cosa de, como decís vos, no tires un papel a la calle, guardá esto, reciclemos, reusemos, ¿no? Eh, una cosa que parece tan difícil de hacer, a nosotros nos cuesta, a los adultos, nos da vergüenza por ahí sacar una foto, porque las letritas en donde te informan qué tiene un alimento, para una persona de mi edad, son ilegibles, aún con anteojos. Que existen los celulares. Y los pibes te dicen, mamá, sacale una foto y amplía, y a uno le da vergüenza, a los pibes no les da más vergüenza, porque es su Mira, derecho. yo lo Porque el hago todo tema el es tiempo. este. Bueno, pero vos sos una adelantada, yo soy una señora como... No, lo que digo es que el otro día, Brenda Scheinman, la directora del Sarmiento, me decía esto, ¿no? Como que los pibes tienen ya otra cabeza, tienen cambiado el switch. Sí, 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 sí. Por eso digo, a mí me parece que realmente va a seguir cambiando. La verdad que los controles, las leyes nunca fueron malas, siempre fueron de nivel internacional, ¿sí? Eso es por ahí una concepción errada que tiene mucha gente acá, ¿sí? O sea, nuestro código alimentario puede tener algunas cosas antiguas, pero está basado en el códex, no es tan diferente de otras cosas, o sea, y la verdad que en los últimos 5 años todo el tiempo salen actualizaciones y se está trabajando. Entonces, lo que termina faltando, y a ver, en las etiquetas, Ahí ojo, no sé qué vamos pasa ahí, acá, ahí vamos pasa ahí, en porque el te quiero mundo. preguntar algunas cosas de eso. Está bien, pero a ver, lo de las etiquetas es un tema mundial. La etiqueta, para hacerla más clara, se le empezaron a agregar cosas desde hace, ponele, 20 años. Cada vez tienen más cosas para aclarar más. Y yo digo, basta de aclarar, no aclares que oscurece, porque no te entra, o sea, no termina No te entrando. entra, nadie lo lee, no te entra. Sí, sí. Entonces, bueno, es complicado. Yo creo que son temas complicados, que además me parece importante que también todo el mundo sepa que son temas que se discuten no solo en el país, sino en el mundo. O sea, los Mundo. consumidores en todo el mundo están reclamando etiquetas más claras. Mira, hay una frase de Pérez Castells en un libro muy lindo que escribió que se llama La cocina del futuro, y hay una parte que me pareció genial, que es, la etiqueta la diseñan los técnicos y la lee el consumidor. O sea, estamos hablando de dos Dos idiomas mundos, dos idiomas diferentes. distintos. Mm.
dos idiomas diferentes. Entonces me parece que es, nada, que estos dos mundos se tienen que tener que amigar de alguna manera y de alguna manera ver cómo. Yo te juro que no tengo la solución para nada, pero creo que es importante que este tema esté en el candelero, Yo ¿sí? creo Como que lo que importante es que bajemos al llano, digamos, que los profesionales y los técnicos bajemos la información de manera tal que a la gente le sea no solamente asequible, sino amable, que le den ganas de saber, que le den ganas de leerla, que le den ganas de aprender, que saber que esa información nos va a ayudar a que hagamos cambios en nuestra vida que nos van a beneficiar a todos y a futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. no, realmente, mira, cuando empezamos a escribir el libro Etiquetas bajo la lupa, la idea era hacer un libro chiquitito, como de la colección Ciencia que Ladra clásica, que son libros, a ver, de unas 100 y pico de páginas, qué sé yo. Ujú. Empezamos a ver, bueno, y cómo vamos por este lado, no, pero primero tenemos que explicar esto, ¿no? Porque si no, no se entiende, entonces expliquemos esto. Sí, tenés razón. Entonces, bueno, terminó siendo un libro de la serie Ciencia que Ladra, serie mayor, de 225 páginas. Porque si no, no terminábamos. Y por suerte, Ese es como el tema. Este es el tema. Ayer hablábamos con Tea, Tea me preguntaba, bueno, ¿qué se hace falta? Yo le decía, lo que hace falta es que no nos pidan que expliquemos en 5 renglones lo que necesita un montón de renglones para ser explicado, porque si no, no se entiende, no se puede resumir todo tanto, no se puede extractar todo tanto. pero volviendo a la etiqueta debería ser, yo creo, más sencilla de leer en general, ¿viste? ¿Qué información sacar, qué poner? La verdad que para mí todavía es como un gran misterio, o sea, es algo que yo sigo como tratando de elaborar, ¿no? Honestamente, nada, porque las repienso cuando voy al supermercado, yo las leo, saco fotos, comparo, o sea, me interesa el tema, me sigue interesando, Claro, no importa el libro claro, del 2017, ¿viste? Y claro. entonces digo, "Bueno, ¿cómo se hace?". Pero bueno, creo que también, si hay mucha más educación alimentaria respecto de qué son los alimentos, cómo se producen, de toda la cadena, muy bien como vos decís, que hay un montón de actores, ¿viste? Entender también que los alimentos no se producen como antes y nosotros no vivimos como antes, ¿sí? No, No vivimos como antes, punto. Esto es no. así. ¿Vos querés volver a un pasado idílico donde los alimentos eran mucho más inseguros, la gente tenía muchas más intoxicaciones alimentarias? O sea, tampoco es real, ¿sí? Porque No, nosotros no. ya vivimos y consumimos de manera diferente. Entonces me parece que esto también es importante como de terminar de entender, ¿viste? Como de decir, bueno, bárbaro, estamos en un mundo distinto porque evolucionamos, porque cambiamos, porque consumimos diferente. Entonces, frente a esto, veamos cuál es la mejor manera de mejorar la salud, evitar. Y de seguir evolucionando, digamos, de eliminar Totalmente. aquellas cosas que nos damos cuenta de que en lugar de hacernos evolucionar, significa que nos quedamos atascados y que nos impiden Totalmente. avanzar y nos enferman, ¿no? Claro. Bueno, voy a empezar, tengo un montón de cosas para preguntarte, Dale. no solamente yo, digamos, tengo un montón de preguntas que fueron eh, consensuadas, pensadas en conjunto con la gente de la asociación, Sí. especialmente para preguntarle a la doctora Kaufman. Ok. Sí. Bueno, sabemos que el látex natural, que es, digámoslo, para quienes no saben, es una sustancia vegetal, es la savia del árbol del caucho con la que se fabrican miles y miles y miles de productos de uso médico y de uso cotidiano. Entre ellos, los guantes de uso médico, que en esta pandemia todos estamos viendo por todas partes. En general los de látex natural son los blanquitos, aunque ahora la industria les está metiendo colores para confundirnos un poco, pero son los blanquitos. Entonces el látex no es un ingrediente y tampoco es un aditivo alimentario, pero puede ser un contaminante de nuestros alimentos que puede sensibilizar o producir reacciones alérgicas que muchas veces son interpretadas como alergia a algún ingrediente o a algún aditivo o como
o pensamos que el alimento que consumimos estaba en mal estado, porque tenemos un efecto gastrointestinal indeseado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de procesar los alimentos para que esta sensibilización o reacciones por látex no nos ocurran? Mirá, a ver, claramente sería eliminando el látex de la elaboración de alimentos, ¿sí? O sea, dentro de lo que sea la manipulación y no sé si hay envases con látex, la verdad que esto lo desconozco. Bueno, por eso. Entonces, teniendo en cuenta que esto es una sensibilización y que hay gente que es sensible a esta sustancia, por lo menos debería ser declarado si es que ese producto no se puede reemplazar, ese envase. Porque hay situaciones a veces donde vos decís, bueno, es la única manera de, qué sé yo, hacer este envase o para que el producto dure, sea flexible, no se rompa, lo que fuera. Pero entonces, que quien compra eso esté informado, de manera de que sigue la cadena de información. Yo creo que en todas estas cosas lo más importante es la información, ¿sí? ¿Para Hay qué? una Para cosa que poder elegir, para para poder poder elegir conscientemente, para tener, digamos, para ejercer el derecho de elegir. Ahora, el tema es esto que es clave, hay dos cosas que son claves. Una cosa es que en este tipo de, en general en las alergias, pero la alergia al látex, una de las cosas que tiene es que es prevenible, digamos, uno se sensibiliza por exposición. Y una de las formas de exponernos es a través de la mucosa digestiva, digamos, el tracto digestivo está diseñado para absorber. Entonces, la proteína del látex atraviesa las mucosas, es hidrosoluble en agua y en líquidos corporales, atraviesa las mucosas, entonces cuanto más alimentos contaminados con látex comamos, más posibilidades tendremos de sensibilizarnos primero y eventualmente desarrollar la alergia si nos seguimos exponiendo. Y respecto de los envases que vos decís, vos sabés que en Europa primero hay obligación de rotular aquellos envases que digamos, que estén adheridos con sistemas de adhesión en base al látex natural, porque ya existen y se usan mucho en el mundo, sobre todo en los países centrales, estos sistemas de adhesión con látex sintético. Digamos, el sistema de adhesión con látex, que es con los que se envasan, por ejemplo, los helados, los chocolates, algunas galletitas, digamos, hay algunos alfajores, es un sistema que lo que hace es ese papel celofán con el que se envuelve el alimento, se rocía, digamos, está todo rociado con látex, que puede ser natural o sintético, y que después se adhiere por contacto. Entonces el alimento que queda en contacto con ese látex natural, bueno, las proteínas del látex se transfieren al alimento y después uno las ingiere. Entonces, este es el tema, poder educar a la industria, educar a los consumidores, como vos decís, para que sepan, informar a los consumidores para que sepan, pero también educar a la industria para que sepan que esto que se está usando puede sensibilizar, digamos, no puede hacerle mal solamente al que es alérgico, sino que va sensibilizando a la población general. Claro. Bueno, es que una vez que vos tenés, mira, yo creo que una vez que vos tenés obligación de declarar algo, la industria cambia. Esto es así. A ver, esto es así. Pasa por, vos ni siquiera tenés que decir, mira, te prohíbo, declararon tu envase. Decláralo. Pero también pasa, ¿sabes qué? A mí lo que me da miedo es esto, y esto también les pasa al colectivo de alérgicos alimentarios, que también tiene que ver con el nuestro, porque la alergia al látex, una de las formas de alergia al látex es el síndrome látex alimentos, que son las alergias cruzadas. Lo mismo le pasa a los alérgicos a alimentos, que tienen reacciones cruzadas con el látex. Y de lo que nos damos cuenta en ambos colectivos es que muchas veces la industria, para cubrirse, te pone el puede contener. Y entonces el alérgico a un alimento... No. Okay. A ver, perdón, explícame. Te explico. Explícame.
Sí, vos no podés poner que contiene si no es un ingrediente. Y como vos bien dijiste, el látex no es un ingrediente alimentario. Entonces vos no podés poner que contiene. La frase adecuada, ¿sí? Para algo que sería por contacto de un envase y no es un ingrediente, es puede contener. Ok. O sea que eso tendría que, si no se tiene que cambiar la legislación de rotulación de alergenos, ¿entendés? Mariana, y cuando te ponen puede contener almendras, puede contener huevo, puede contener... Bueno, eso tiene que ver con que la realidad es que los alergenos son muy difíciles de limpiar, muy difíciles de limpiar. La industria igual, a ver, se presiona desde las organizaciones, tanto gubernamentales como, digamos, Reuniones civiles. asociaciones, ¿sí? Ujú. Eh, para que estos puede contener se vayan eliminando. Pero eh, vos tenés una máquina en la cual haces chocolate, chocolate con almendras, o sea, o ¿Cómo la maní. limpiar? ¿Cómo la limpiar? La podés limpiar muy bien, pero la realidad es que realmente estar segurísimo que en todas las limpiezas no va a tener trazas, ¿sí? Es muy... Es muy difícil. Muy difícil y muy caro. Esto hay Bueno, que trabajar. por esa razón los alimentos sin TAC se producen en plantas diferentes. Vos no podés Obvio. producir un alimento sin TAC en una planta donde usás Bueno, los y el cualquiera, trigo, digamos, la cualquiera avena, la línea, cebada. totalmente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vos decís, bueno, tengan otra máquina. A ver, estamos hablando de cosas que son complicadas. Ojo, por otro lado, cuando se aprueba una etiqueta, vos tenés que probar que no lo podías limpiar para que te autoricen a poner la traza. ¿Está? Claro. O sea, no es que vos decís, ah, bueno, más sí, le pongo todos los alergenos, porque como por acá pasa alguien a veces con pescado, me lo saco de encima y ya está. No, Claro, no no es es tan así. fácil. No es así. ¿Está? Vos pensás que inclusive, mira, yo trabajé en un tiempo en una, ayudando a desarrollar un plan, nada, unas cosas de calidad en un depósito, ¿sí? Un depósito, te estoy hablando, un depósito infernal, o sea, de estos que andan con los Clarks, viste, subiendo 5 pisos los palets. A ver, Mm, dentro de ese depósito estaban separados los alimentos que podían contener determinados alergenos, ¿sí? sí. Que pertenecía todo a una misma empresa, estaba una empresa muy grande. Entonces, vos imaginate que ahí estaba envase primario, envase secundario y el envase terciario, que sería, nada, lo coso que envuelve Tiene todo un el montón de envases pallet, secundarios. todo. Y teníamos áreas específicas donde tenía que estar eso, que no se mezclaba con lo otro. O sea, la industria seria se preocupa en serio de estas cosas. No, Obvio. no lo tomemos como, ah, bueno, a ver, obviamente, por ahí decís, bueno, che, tanto no te cuesta comprar otra máquina. Pero bueno, no es tan así, ¿entendés? O sea, no te digo que todos son buenos, siempre hay gente que trata de, qué sé yo, pero tengamos en cuenta, a ver, todas las variables que implica, no solo desde esto como vos decís, sin TAC tengo otra planta. Bueno, tenés que hacer otra planta. Obvio. Sí, Tenés bueno, que pero el tema, generar un nuevo claro, negocio que obvio, puede ser buenísimo, qué sé yo, pero tenés personal, tenés desarrollo, tenés envase, o sea, obvio. O tenés que hacer otra planta o tenés que poder demostrar que llevaste a cabo todos los procedimientos necesarios para eliminar completamente el TAC, para poder declarar que eso es sin TAC. Si no, no podés sí, declarar que es sin TAC. obvio, pero te digo que nadie se arriesga, porque es muy difícil. Escuchame, entonces, un alimento que está contaminado con látex o con cualquier contaminante no es inocuo. Entonces, ¿cómo podríamos definir a un alimento inocuo? Bueno, claro, igual volvemos a la definición de inocuo. Se tiene que Eso. cambiar, a ver,
Una vez que el látex esté incluido como un alergeno declarable, si lo tiene, deja de ser inocuo para el código. Porque un alimento inocuo es aquel que no te va a causar un daño en la salud. ¿Ah? Entonces, nada, vos para que puedas clasificarlo como que contiene algo que puede causar un daño, tiene que ser reconocido que el látex te causa un daño. De ahí es como fueron agregando, a ver, primero salió la ley de celiaquía, después que mirá, era una discusión que salió hace relativamente pocos años, lo de la declaración de alergenos. El proyecto era del año 2007. Lo sé, yo lo conozco, lo seguí, lo conozco. A ver, yo te cuento, yo tengo un hijo, mi hijo menor, que nació en el 2006. Del 2006 al 2008, o sea, a partir de que probó su primera vitina con leche, hizo su primer anafilaxia brutal a la proteína de la leche de vaca. Así que conozco este tema porque lo vengo siguiendo. Por suerte, nosotros tuvimos unos médicos maravillosos que nos ayudaron, nos guiaron, y mi hijo negativizó. Mi hijo hoy no es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Claro. Pero digamos, siempre vinculados, porque bueno, las familias se siguen vinculando. Conozco muy a fondo el tema. Y el tema con la declaración de alérgenos, una de las cosas que a nosotros, a partir de que sabemos lo que sabemos del látex, a ver, yo soy alérgica al látex desde el año 96, y a mi marido le diagnosticaron alergia al látex en el año 2011, después de un shock anafiláctico intraoperatorio que lo dejó un mes en terapia intensiva sin saber que él era alérgico al látex. A partir de ahí empezamos a aprender un montón de cosas del látex que yo, siendo alérgica al látex, no sabía porque nadie me las había contado. Nos empezamos a vincular con asociaciones de otros países, porque acá no había asociación de alergia al látex, digamos, había ya una agrupación, una asociación de alergia a alimentos, pero no de alergia al látex. Y una de las cosas que a nosotros como agrupación primero, como asociación de hecho primero y asociación después, nos preocupó muchísimo fue que cuando tuvimos que votar si declarar el látex natural en nuestros alimentos, Argentina votó que no, siendo que Brasil proponía la declaración porque en Brasil ya había una ley que obligaba, como en los países centrales, a declarar la presencia de látex o de manipulación con látex o de trazas de látex o de envasado con látex de los productos médicos, de los alimentos y de los medicamentos. Argentina y otros países del Mercosur votaron que no, y esto armó un despelote bárbaro, porque a ver, cuando vos querés exportar un producto elaborado en Argentina a Brasil, lo tenés que declarar, porque en Brasil es obligatoria la declaración. De la misma manera, un producto alimentario que viene de Brasil, si tiene látex, si fue manipulado con látex o si está envasado con látex, lo dice en el rótulo. El tema es en este sentido, nosotros sentimos que estamos atrasados, porque en el mundo esto ya se está declarando, en España, digamos, en Europa en general se declara, y digamos, el tema con Argentina es que en este asunto, con este alérgeno en particular, bueno, tomó esta decisión. Venezuela también, digamos, hay otros países que somos el único, pero bueno, tomamos esta decisión. Es una decisión jorobada en un punto, ¿no? Porque deja a un colectivo muy grande, digamos, a un gran porcentaje de la población, digamos, la población general en los países en donde no se toman medidas de prevención de sensibilizados al látex es de entre el 3 y el 9,6%. Es un montón. Y cuando vos estás sensibilizado, no tenés síntomas, no te das cuenta de claro, que... hasta que tenés un episodio, ¿no? Exacto, no es que sabés, y listo, soy alérgico al látex, entonces puedo mirar, bueno, no. Y en los grupos de riesgo la prevalencia es mucho mayor.
Entonces esto deja a un gran porcentaje de la población de alguna manera en un estado de indefensión, aunque exclusión, ¿no? En relación a los alimentos, por lo menos a los alimentos envasados, digamos. Estamos en una etapa como la que estaba yo cuando le diagnosticaron la alergia a la proteína de la leche de vaca a mi hijo, en donde no se declaraba alérgenos de la leche en los alimentos, y teníamos que llamar a cada fábrica, a cada empresa para averiguar, y si no, cocinar todo en casa, que fue lo que yo hice durante 2 años. Claro. Pero el mundo de inmediatez, digamos, de una vida en la que uno se compra un paquete de algo en el supermercado o en un kiosco, o tomás algo, nada, o vas a un lugar a comerte un helado, y no sabés si los ingredientes que tienes helado, porque el tema además es el látex no se desnaturaliza con el calor ni con la cocción, las proteínas son tan estables que resisten esto. Entonces es muy difícil la vida cuando ya desarrollaste la alergia, ¿no? Claro. Entonces mejor no sensibilizarse. Totalmente, totalmente. Sí, a ver, todas las declaraciones obligatorias en los países, más allá que pertenezcan al Mercosur, también son ligeramente diferentes. Mira, hay un ejemplo muy divertido es divertido, porque por ejemplo hay unos chicles que como tienen, creo que tienen xilitol. En Uruguay tienen que tener una leyenda que dice, este producto te puede dar flatulencia. ¿Sí? Te juro por Dios. Y en Argentina no. O sea, parece que si te comes ese chicle en Uruguay te da flatulencia. Acá Bueno, pero tiene que ver con muchas cosas. En Europa también son 40 los alergenos de declaración obligatoria. Sí, sí. Bueno, entonces yo creo que esto va hacia un camino de mucha más inclusión, de entender que para una cantidad importante de la población esto puede ser muy grave, y entonces incorporarlo y que se va a ir adaptando, porque es lo que está pasando, ¿entendés? Y encima me parece que se va acelerando. O sea, yo veo en la cantidad de cosas que se están modificando en el Código Alimentario Argentino en los últimos años, incluso durante pandemia, o sea, ¿verdad? Y me parece que seguimos en un buen camino de, ¿no?, ir como mejorando todas estas leyes que tienen que ver con la alimentación en general. Y me parece que, a ver, respecto de la manipulación no sé, en supermercados, cocinas, etcétera, lamentablemente la población en general cree que si usan guantes es mejor. O sea, cualquier guante, no hace falta que sea cualquier guante es mejor. Uno dice, pero, a ver, un guante sucio es tan sucio o más sucio que una mano sucia. Porque no tenés sensibilidad. Las manos te las tenés que lavar igual. Una mano limpia con una buena frecuencia de lavado de manos. Yo te estoy hablando en una cocina. Por ahí estamos hablando de una fábrica de alimentos donde cada microorganismo es fundamental. Entonces la gente está con barbijo, con cofia, desde antes, ¿sí? Porque vos necesitas un producto de muy larga vida útil, entonces todo influye. Pero en una cocina, lavate las manos. Es mucho más higiénico lavarse las manos que andar con el guante, abrir la heladera, sacar el plato. ¿Por qué? Porque vos en cuanto tenés tus manos sucias, te las vas a lavar. El guante. Entonces, ¿para qué? Vos sabés, digamos, hay estudios que demuestran que en los pulpejos digamos, cuando vos usas un guante durante un tiempo, y digamos, una cosa es usar un guante para atender en odontología un paciente atrás del otro, que te los vas cambiando, pero por ahí en la producción alimentaria, un guante no te lo cambiás a cada rato, y en el pulpejo de los dedos, digamos, se forman entre el guante y la punta de los dedos reservorios de microorganismos. Claro, no, aparte, se te llena la uña de hongo en 2 minutos. Sí. Por eso, a mí me parece que una buena reevaluación de ¿para qué estoy usando este guante? ¿Sí? Suponete, no sé,
uno va yo creo, en muchas cocinas nosotros, por ejemplo, lo que yo siempre aconsejo es, a ver, si vas a manipular pescado y por ahí hay mucha gente que es alérgica o te queda mucho olor para después manipular otra cosa, pero entender que te estás protegiendo vos, no al cliente, ¿sí? O sea, no es para el cliente, es porque a vos te va a quedar olor o qué sé yo, o no sé, cebolla y después tenés que seguir con un postre. Bueno, Claro, claro, chocolate para que no se marque la huella claro, digital. ¿Entendés? Como, pero entender que eso es una cuestión de que no te quede el olor, que no se marque, qué sé yo. Y una vez que terminaste esa tarea, eso se tira. O pero sea, si querés Mariana, ¿hay trabajar algún con una mano caso? limpia. El Código Alimentario Argentino dice que hay que lavarse las manos, no indica el uso de guantes, es una lista positiva en donde todo lo que no está permitido está prohibido, pero hay una excepción. El Código Alimentario Argentino lo que dice es que hay alguna situación del operador, en realidad, si el operador tiene la mano lastimada, no debería trabajar, pero sabemos que se trabaja. Sabemos que te pones un dedil o un guante y se trabaja. Entonces, ¿en qué situaciones del operador que puedan influir en la inocuidad del alimento, el operador debería usar un guante? Después vamos a decir de qué debería ser el guante, pero ¿en qué situaciones el operador tiene que usar un guante? Mira, justamente la que vos decís cuando está lastimado, ¿sí? O sea, se recomienda el delirio. También hay unos apósitos, que la verdad que ahora no sé si están en Argentina, porque eran unos apósitos 3M alucinantes, que son para postoperatorios, que entonces son totalmente impermeables al agua, pero por otro lado dejan respirar la herida, que es más, duran un par de días, con lo cual la persona podría tener ese apósito y no necesitar del guante o del dedil entero, ¿sí? Son Algunas sin otras látex situaciones además son libres de látex, los de 3M. son geniales, esos Bien. son geniales, esos productos son bárbaros. Eh, que creo que para las operaciones siguen estando acá en Argentina, pero tienen un costo Alto. importante, ¿no? Sí, sí. Alto, alto, bastante alto. Eh, Hay otra situación en la cual en general se usa, pero que también tiene sentido, a veces se usan para cubrir los guantes anticorte, Te porque pones el los anticorte y arriba un guante de látex. de látex o de lo que Sí, sea, de látex pero natural o sintético, pero arriba del guante de anticorte. sí, porque la realidad es que si no después el guante anticorte es muy difícil de limpiar. Claro, El claro, guante porque tiene. anticorte en general se usa para parrillas, para carne, entonces como es como de una malla metálica, Sí, es inlimpiable después, entonces en sí, definitiva terminás contaminando lo otro que vas cortando, ¿sí? claro. Esta es otra situación que me viene hacia nada, a la mente, o bueno, el más común es el de la mano lastimada, ¿no? ¿Y alguna patología del operador? ¿Una patología viral? No existe esa posibilidad, no. Porque el alimento, para los alimentos crudos, suponte, digamos, una de las razones que nos daban los españoles en su momento, que no, en general en España se usan guantes de nitrilo, o de vinilo, o de polietileno para el catering, ¿no? Pero las razones que nos daban es que si vos tenés una patología de tipo viral en la piel y estás mezclando, suponte lechuga, tenés que usar guantes, no es así. ¿Qué vas a tener? No, mira, Ok. hay muchas opiniones respecto de esto. Los estudios científicos, que sí, lo que prueban es que el uso de guantes no mejora la contaminación de las manos, al contrario. Al Esto contrario. está, esto está probado. O sea, un buen lavado de manos con agua y jabón con determinada frecuencia mejora la contaminación de los alimentos un montón y no lo hace el guante, ¿sí? Bueno, lo En mismo la algunos seguridad de los estudios, pacientes, la seguridad de los alimentos, la seguridad de los pacientes, hay que lavarse las manos. Esto nos tiene que entrar en la cabeza esta pandemia, en este sentido, la bueno, campaña que yo se ha he visto hecho cosas de lavado de a ver, manos,
yo te digo una cosa, yo he visto cosas ridículas, la verdad que digo, o sea, gente saliendo con guante de látex al supermercado, que después tienen una adherencia potencial del virus mucho mayor que llegás, te lavas las manos y seguís adelante. Que Sí, además después fue probado que no estaba en superficie, o sea, que no se contagiaba por superficie, no era que no estaba, sino que no se sí, pero contagiaba. sí. Pero igual, a ver, si uno lo piensa desde el lado donde, desde la higiene personal, yo lo pienso como bromatóloga, ¿sí? Siempre te voy a recomendar el lavado de manos. ¿Cuál situación sería que no? Bueno, no sé, hay alcohol en gel, no hay agua, estás preparando 400.000 ensaladas y no tenés el agua cerca, bueno, ponele, ¿está? Poner. Primero te vas a tener que lavar las manos. Sí. O Primero te por vas a cada tanto salir de donde estás e irte a lavar las manos, o sacarte el tener guante y lavarte la mano. que Ahora, porque nosotros lo que tenemos en las manos es una población que puede ser patógena transitoria. Si no, tendrías una herida abierta que la tendrías cubierta. exacto, O sea, exacto. ¿entendés? No, no cierra lo de la patología de la mano. ¿Qué va a tener en la mano? A ver, si está lastimado, obvio que usa el guante. Pero bueno, hay ciertas corrientes o ciertas legislaciones que todavía, más allá de que, nada, no sé, Ben Chapman, Don Schaffer, todos los, para mí que son los súper estudiosos de la parte de inocuidad y sobre todo en servicios de alimentos. También lo decía Pete Snyder, que falleció hace 2 años. El uso de guantes, lamentablemente, en muchos lugares se usan porque el cliente los pide. Claro, porque el O sea, cliente piensa que es más, digamos, porque piensa que si te usaron guantes el alimento va a ser inocuo. totalmente. Yo he trabajado en comedores donde desde la parte, digamos, del cliente pedían los guantes y entonces para servir usaban guantes, que igual Sí. usaban pinzas, o sea, se gastaba guante porque sí, y adentro de la cocina no usaban. Dentro de la variedad de guantes libres de látex o de látex sintético, viste que el látex puede ser natural o sintético. El látex natural es el que está hecho con esta savia de este árbol del caucho y el látex sintético está hecho de algún polímero sintético creado por la industria, ¿no? Para reemplazar al caucho natural. Dentro del nitrilo, el vinilo, el polietileno, ¿cuáles son los indicados para manipular los distintos grupos de alimentos en el caso de que hubiera que usar guantes? Mira, para mí cualquiera que le resulte cómodo y el que sea más barato. A Entonces, mí el me que es más parece que barato en general es el látex natural. Entonces, cuando decimos el más barato, la gente Ok. lo que hace es comprar látex natural. Y lo que tiene el guante más barato del látex natural es que además está lleno de polvo. Y ese polvo se aerosoliza y te contamina el aire, los alimentos y todo. Digamos, cuando hablabas de chocolate, yo hablaba con eh, Dani Bloch, que vos la tenés que conocer, de Bloch Patissier. Ella es una maestra chocolatera que hizo el cambio. Ella usa nitrilo solamente. Porque esto que vos decís es cierto, se marcan las huellas en el chocolate, pero si el guante es de látex, las partículas de polvo, que digamos, los guantes se lubrican, los de látex con almidón de maíz, las partículas de polvo se transfieren el 100% de las veces a los alimentos, incluso al Claro. chocolate. Este es Sí. el tema con el más barato. El Para más mí, barato es el de polietileno por ahí. mira, yo La creo que mano. los más incómodos son, pero depende para qué, no sé, por ejemplo, los de polietileno, ¿viste? Por ahí, yo me acuerdo para agarrar galletitas, para agarrarlo con la bolsa, ¿qué le vas a hacer? O sea, es Obvio. como una cosa yo me acuerdo cuando estaban los panchos por la calle, el pibe se sacaba el guante del bolsillo, agarraba la plata. Yo Ah, decía, no, agarras el pan, ¿sí? Con una servilleta, lo abrís con la pinza, le destapás ponen la tijera, agarrás con la pinza y lo pones ahí. Con tus manos nunca tocaste el alimento. Entonces, ¿para qué el guante?
porque ahí sí que toca el alimento, porque agarra y le mete el dedo, ¿entendés? Y Obvio. hunde la salchicha. Entonces, la verdad que no, en realidad creo que tendríamos que tratar de eliminar el uso de guantes y si se usan guantes, evitar el uso de látex y usar aquellos que te resulten más cómodos para la tarea que se vaya a tener que hacer. Ok. En el ambiente gastronómico, ¿tienen en cuenta o saben o les enseñan, digamos, y no es una chicana para el ambiente gastronómico, en el ambiente de salud tampoco se enseña esto, ¿eh? ¿Tienen en cuenta que el látex es un contaminante ambiental derivado de las prácticas de los seres humanos? ¿Tienen conocimiento de que la alergia al látex es una enfermedad ocupacional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo? Digamos, estas dos cosas, de que es una enfermedad ambiental de origen antropogénico, o sea, creada por el hombre, y de que es una enfermedad ocupacional ya reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Mira, no. Pero, por ejemplo, nosotros en los cursos, tanto los que durante años en el IAL y cuando se dan los cursos de manipulación de alimentos, los obligatorios, no se habla del látex, pero se habla, en los cursos en el IAC sí hablábamos siempre, porque ya la comida para aviones no puede tener látex, eso de hace años. Toda la comida que se sirve en aviones es libre de látex, ¿sí? Pues están prohibidos los guantes de látex por IATA, o sea, la asociación de todas las... ¿verdad? Desde que yo empecé con este tema, o sea, te estoy hablando hace 20 y pico de años, ya no se usaban en Vos la... hablás de las viandas que se preparan para dentro del avión. Sí, sí. Y esto hace 1000 años. Entonces, siempre me pareció que era algo interesante para transmitir, sobre todo cuando empecé a ver que todo el mundo usaba guante para cualquier cosa. Eh, Dentro de los cursos de manipulación del gobierno de la ciudad, incluso los que tienen online y los que provincia también, que es bueno el ámbito que ahora se transformó en el carnet de manipulador, no se estimula el uso de guantes, ¿sí? Para nada. Que me parece que también esto es un cambio súper importante de transmisión dentro de la educación. Si vos me preguntás si se habla del látex en particular, depende del curso, a veces sí, a veces no. No, no recuerdo que esté en el manual. Tendría que chequearlo. Vos sabés que teníamos un aliado en determinado momento, que era Carlos Sosa, en el IAG, que durante un tiempo, hasta que se retiró, Carlos Sosa era ginecólogo, pero además, no sé si vos lo conociste, era cocinero Bueno, y trabajaba en el IAG. sí, sí, yo fui la coordinadora antes que Carlos. Y bueno, yo sigo además en el IAG y qué sé yo, y nosotros desde el año 2002 hablábamos de no látex en el IAG. Es que esto es tan importante. Ahí una de las personas que nos está viendo nos dijo, ¿y por qué entonces en la televisión enseñan, claro, en la televisión en muchos programas, o sea, muchos usan nitrilos cuando tienen que usar guantes, cuando alguien se lastima, pero en muchos otros te ponen el guante de látex a la hora de cocinar, en programas incluso muy conocidos. Y esto en realidad es una amenaza, digamos, Me parece que podría ser simplemente, una oportunidad de enseñanza, pero termina siendo una amenaza porque la gente ve que entonces lo normal es usar guantes. no, yo creo que, a ver, en estos casos, a ver, no estamos hablando ni de mala intención, es simplemente decir, che, llamar por teléfono a la producción, al programa, lo que fuera, podrían, no, se puede, a ver, vos pensás que esto por ahí es porque, che, tiene que haber guantes porque va a ser tal cosa. Ah, bueno, comprá guantes. Punto. ¿Entendés? Es porque ocurre, no ocurre por una razón. No debe ser tanta la diferencia de plata para lo que se gasta en un programa de televisión. ¿Entendés? Obvio, No tiene, a obvio. ver, no tiene sentido. A eso voy. Entonces, simplemente te fijas, se ve quién es la productora, se avisa a la productora y seguramente lo cambian. O sea, a mí me parece que eso no, nada. Y además tengamos en cuenta, hay muchísimas cosas que tienen que ver con lo televisivo. O sea,
Si vos, es obligatorio usar gorro. ¿Vos ves algún cocinero en la tele que use gorro? No, pero porque no queda bien. A ver, es así, es un tema de imagen, ¿no? Entonces, no confundamos la vida dentro de un restaurante con Es lo que ves en la obvio. tele. El tema es que la población general, y me incluyo, aprendemos de esto, digamos, de ver lo que sucede en la caja boba, ¿no? En muchos casos. Entonces, la gente común, la gente que no Ay, pero sabe de esto, te enseñan te pero veo a vos, estás en la tele cocinando con guantes, y voy al restaurante y digo, ¿vos por qué no estás cocinando con guantes? Y acá, en el programa de Cereza Sasa, cocinan con guantes. ¿Por qué vos no cocinas con guantes? Digamos, este es el problema, me parece a mí, ¿no? pero yo creo que por ahí es cuestión nada de hablar, decir, che, mirá, nos parece esto, ustedes lo podrán sacar. Y en general, si uno va no, con un planteo que tiene sentido, sabiendo que no tiene sentido lo otro, explicándolo, yo no creo, porque ya te digo, para algunas situaciones, y más en la tele, yo lo entiendo, no sé, vas a mezclar carne picada con de todo, después, incluso para Obvio. tu casa, usate un guante, porque después te queda todo metido dentro de la uña, viste, es como un asco. Nada, tiene que ver con eso, no tiene que ver con que va a ser más seguro lo que prepares, para nada. Y eso yo creo que es lo que hay que resaltar. O sea, para mí de ahí viene el gran cambio. O sea, Sí. que yo use guantes no significa que soy más higiénico. Ese es el punto más importante. Esto es lo que va a empezar a sacarle las ganas a usar guantes cuando no sea necesario. Eso uno, y lo segundo, la concientización de que usando determinado tipo de guantes, además Totalmente. te podés enfermar vos, ¿no? Que además de contaminar el alimento, te podés enfermar vos. Bueno, la evidencia científica demuestra que cualquier persona expuesta en forma precoz o reiterada a las proteínas del látex se puede sensibilizar y desarrollar luego ante nuevas exposiciones la enfermedad por látex. Por lo tanto, dejar de usar guantes y adhesivos de látex, no utilizar globos de látex que también desprenden partículas en el sector gastronómico y en la industria, no solo evitaría reacciones en quienes ya tienen la alergia declarada, sino que evitaría que se sensibilizaran quienes todavía no se sensibilizaron. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos o que serían los mayores desafíos para lograr la conversión a no látex de estos sectores? O sea, la conversión de estos sectores a prácticas seguras sin látex. Y me refiero, por ejemplo, a la puesta de globos para decorar todos los salones infantiles en donde también se come, la puesta de globos en los shoppings y en los lugares de venta de comida, en la industria restauratriz, digamos, en los restaurantes, en estos lugares de comidas al paso, que muchas veces se decora todo con globos, con arcos de globos, y esos arcos de globos desprenden partículas que además de contaminar el ambiente, decantan y caen sobre los alimentos. Digamos, ¿cuál crees que serían los mayores desafíos para lograr la conversión de estos sectores a prácticas seguras sin látex? Esta es una la primera de las últimas tres preguntas que te voy a hacer. Ok. Mira, a mí me parece que simplemente haciendo más visible que existe la alergia al látex. O sea, yo creo que muchísima gente no lo sabe. Entonces, No. realmente no lo sabe. Entonces, yo creo que cuanto más visible se hace, bueno, estas son las cosas que a mayor visibilidad, mayor conocimiento, se van cambiando con el tiempo, a veces más rápido y a veces más lentamente. La segunda de las últimas, ¿te parece que una ley que obligue a declarar, un poco ya me la contestaste, el uso de látex natural en manipulación o envasado ayudaría a que deje de utilizarse, o te parece que solo lograría que se declare y se siga utilizando? No, cuando vos tenés que declarar algo, ya es sospechoso.
¿entendés? O sea, lo dejarían de usar, salvo aquellos que realmente sea como imposible, ¿sí? Por alguna cuestión tecnológica o de vida útil, ¿está? Ok. Porque realmente hay ciertos productos que tienen una duración muy, muy importante gracias a ciertas tecnologías de envasado. Entonces, yo, ojo, no sé si es el caso de alguno, pero me puedo imaginar que puede ser. Entonces, tener que declararlo haría que todo aquello que sea no estrictamente necesario por un tema de vida útil, etcétera, 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 pero seguro, esto pasó con la grasa trans, pasó cuando tenés que declarar ¿cómo se llama? Digamos, dividir en la parte nutricional si tiene el total de grasa, de la grasa saturada, no saturada y la grasa trans. O sea, ahí empezó todo el mundo a cambiar su tecnología. O sea, punto. Es así. Bueno, este Nadie. es un tema, el tema de la ley, en esta semana estuvimos hablando, creo que en todos los vivos hablamos de la necesidad de leyes, ¿no? De normativa, de que nuestros legisladores se pongan un poco esto al hombro, nos escuchen con paciencia y con los oídos abiertos y hagan proyectos de ley que incluyan este tema dentro de las leyes que son importantes sancionar. Lamentablemente, los proyectos de ley que hay en danza están bastante trabados, bastante parados. Tenemos 3 proyectos de ley solamente de la semana de concientización, ni siquiera de una ley que prohíba o que obligue a declarar, ¿no? Simplemente concientizar, hacer de esta semana una semana para concientizar, para que se ponga un poquito de presupuesto del Estado, Un poco nacional, provincial, sí. etcétera. A ver, lo Para que sea primero, visible. a ver cómo se dicen todas las etapas de cambios más grandes, que primero vos siempre tenés una etapa de sensibilización, donde lo único que querés es que la gente nombre el tema. No hace Obvio. falta Esto estamos, bueno, claro. que tiene que ver con esto, me parece. Pero bueno, a ver, mira, si esta semana no se trató el proyecto de etiquetado. Tremendo, tremendo, tremendo. Ojo que yo, me parece que el proyecto, o sea, no estoy del todo de acuerdo con los octógonos, pero me parece como el proyecto implica muchísimo más que tiene que ver con la parte de educación y me Sí. parece que es una manera, empecemos a hablar de los alimentos en una forma más amplia y eso me parece positivo. Pero que no se haya llegado, o sea, ni siquiera es que no se aprobó. No hubo No, no les dieron, quórum. no hubo Es quórum. una vergüenza. Mm, mm. Bueno, nada, es vergonzoso. Entonces, con algo que tiene muchas cosas. A mí me parece que ya te digo, es cuestión de obviamente insistir, de darle visualización, hacer este tipo de charlas, de cosas que de alguna manera haya mucha gente, poca gente, siempre terminan, bueno, va sembrando, ¿no? De a poquito para que más gente conozca el tema y que un poco como que es el camino a seguir, ¿no? Le vamos a pedir a Mariana Kopman que nos ayude a escribir un libro de esto, que no sería nada malo, un libro de esto. No sé si se menciona en algunos casos, hay en Estados Unidos, pero acá no tenemos un libro que nos eduque en este sentido. No, me están entrando ideas en la cabeza. Están en casa ideas locas. Ideas locas en la cabeza. Bueno, última pregunta. Dale. ¿Te parece que sería importante tener, antes de hacer esta pregunta te voy a contar algo. Nosotros tuvimos un proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires que presentó el equipo del legislador Leandro Santoro hace 2 años y que perdió estado parlamentario por falta de tratamiento, en el que se trataban 3 cosas muy importantes. La primera era la declaración en los menúes de los restaurantes de los alérgenos alimentarios. Esa era una. La segunda, todo en el mismo proyecto. La segunda era la prohibición del uso de guantes y globos de látex
en eventos gastronómicos, de látex natural, ¿no? En eventos gastronómicos. Y la tercera era la instalación de estaciones de EpiPen, que son, EpiPen son los autoinyectores de adrenalina, que es la única medicación, es la medicación de elección para tratar la emergencia en una situación de anafilaxia, que puede suceder por alergia al látex o por alergia a cualquier cosa, una alergia de tipo 1, una alergia en la que provoca una reacción grave, una reacción severa, que nosotros llamamos anafilaxia, que pone en riesgo la vida. La única forma de tratar esa emergencia es mediante la inyección de adrenalina de manera precoz, inmediata, porque no, digamos, esperar implica perder la oportunidad de salvar la vida de una persona. Entonces, el tercer punto del proyecto era la instalación, así como hay instalados desfibriladores en los lugares públicos, era la instalación de estaciones de EpiPen. ¿Por qué EpiPen? Porque es un autoinyector que no tenés que romper una ampolla, no tenés que cargar una jeringa, se coloca rápidamente en el muslo, muy fácilmente, y te inyecta una monodosis. Y esto, las personas que somos alérgicas severas o que tenemos alergias de este tipo, llevamos EpiPen, llevamos adrenalina cuando sabemos que somos alérgicas, pero una persona puede debutar con un shock anafiláctico porque no sabe que es alérgica a algo en un restaurante, por ejemplo. Entonces, estos 3 puntos trataba este proyecto de ley, que lamentablemente perdió estado parlamentario. En Estados Unidos ya hay 7 estados que por ley prohíben el uso de látex en alimentación. Entonces, la pregunta, ahora sí, para la doctora Kopman es, ¿te parece que sería importante, útil, factible en nuestro país una ley que prohíba el uso de guantes de látex en alimentación como la que tiene el estado de California y los otros 6 estados? A mí me parece que podría ser perfectamente, o sea, eso no me parece para nada mal. Sí, respecto del proyecto, te quería remarcar algo. La declaración de alergenos en los menúes, a mí me parecería genial, pero me parece que todavía la gastronomía no está preparada para eso. Claro. Te lo digo, o sea, la verdad. No están preparados. Todavía les cuesta mucho tener un pan aptos celíacos. Sí. ¿Entendés? Entonces, todavía para el resto no están preparados. ¿Vos sabés una Te lo digo por estos proyectos que de pronto es un Son proyecto. ómnibus. A ver, termina siendo un ómnibus que por imposibilidad de que se cumpla no se termina, por más que se salga, no se termina cumpliendo. Para Claro. mí los proyectos tienen que ser puntuales e individuales, porque después salen mamarrachos. Sí. Perdón, ¿no? Pero me parece que, No, o sea, metes tanto gato en una misma bolsa que al obvio. final se cuela algo donde es imposible de cumplir, con lo cual nadie lo va a cumplir, con lo cual estás igual o peor que antes. ¿Por qué? Porque como hay una ley, pero nadie la culpa, dice, ves que no es importante. Entonces, ahí tenés un problema o sea, ahí está todo, para mí está todo mal. Ahí deja de ser una oportunidad para pasar a ser una amenaza, pura y llanamente. Exactamente. Entonces, para mí, cada una de estas propuestas tiene que ser súper puntuales. Separado. De Sí. declaración, de prohibición y de instalación. Digamos, de declaración de alergenos, de prohibición de guantes. Lo veo muy complicado todavía. Muy complicado. Vos sabés una cosa, la semana pasada en el Reino Unido salió la ley Natalia, no sé si lo leíste. La ley Natalia, sí lo leíste. Justamente por este tema, ¿no? De una adolescente que se compró un sándwich en el aeropuerto antes de subir al avión. El lugar en donde lo compró no declaraba sésamo en la masa del sándwich, la chiquita era alérgica al sésamo, y a pesar de que su papá le aplicó las 12 EpiPen que tenía,
no la pudo salvar. Y a partir de ahí empezó una batalla legal que, bueno, que terminó en la ley Natalia. Y lo que nosotros quisiéramos, y digo nosotros, y me atrevo a hablar por el colectivo de personas con alergia al látex o sensibilizadas, por el colectivo de grupos de riesgo de alergia al látex, todos aquellos que por sus circunstancias tienen mayor riesgo de sensibilizarse, y por el colectivo de personas con alergias alimentarias. Necesitamos leyes que nos protejan y necesitamos de la industria ciertos cambios y concientización para que no sea necesario que se muera una persona para que salga una ley con un nombre propio, ¿no? Es lamentable, es triste que tenga que pasar esto, y estos son los casos que se conocen, hay muchos otros que no se conocen, porque por ahí una persona tiene una anafilaxia, o por un alérgeno alimentario, o por los alérgenos del látex, o por un antibiótico, por lo que fuere, y tal vez no se asocia con esto. Hay un largo camino de concientización, ¿no? Sobre todo, realmente me parece que pasa por ahí, como que se entienda que la alergia no es un capricho, es algo que ocurre, que las personas pueden desarrollar alergias como la del látex y otras que también se manifiestan mucho más tarde en la vida, algunas en niños muchas veces, algunas, viste, que se pasan, Sí. como viste, bueno, son transitorias, más allá de los 9 o 8, ya ni sé cuántos alergenos son de declaración obligatoria, hay muchos más alergenos, y hay gente que es alérgica a cosas que nadie es alérgico, o sea, que nadie no, pero digamos que hay una población mínima. Hay muy poca prevalencia, hay muy poca, claro. Pero lo que pasa es que, es lo que yo decía estos días, ¿no? En la semana de concientización con los alérgenos alimentarios, que por un lado se les llama alérgenos mayores a aquellos a los que hay un mayor porcentaje de población sensibilizada, y alérgenos menores a los que hay un menor porcentaje. El tema es que la relevancia clínica de ellos, digamos, por más que vos seas alérgica a un alérgeno menor, bueno, para vos la relevancia clínica es enorme. Sí, sí, seguro. Claro. Pero bueno, son temas también complicados, ¿no? Porque, bueno, a mí, por ejemplo, yo te voy a decir la verdad, en Europa veía un menú en España que tenía puesto al costado, viste, todos los alérgenos que tenía. Sí. Y la realidad que yo me preguntaba, ¿sí? Para aquellos platos que no tenían, ¿cómo hacían en la cocina para que no lo tuvieran? Yo no entré en esa cocina. ¿Entendés? Entonces, que es un blef, lo ponen y que es un blef, que por ahí lo hacen igual. A ver, hay cosas que hay que entender que no son realizables si vos vas a un servicio, ¿sí? Esto es así. Entonces, más allá que uno dice, bueno, quiero tener acceso para todo el mundo, entiendo, pero no se puede, a ver, hay veces que no se puede, ¿entendés? Obvio, obvio. O sea, se puede hacer todo lo posible y entender, pero yo ya te digo, yo creo que todavía la industria gastronómica no está preparada. Después los gastronómicos me van a matar, me van a decir, vos que decís que somos uno que no nos importa nada. No, pero es nuestra realidad, es nuestra realidad. Lo que yo digo es que también es importante ser conscientes de que lo que sí podemos hacer, y tal vez para lo que sí estamos preparados todos, es para dejar de usar lo que no es necesario. Bueno, por eso. O sea, es súper fácil de hacer. Totalmente. Bueno, por eso. Me parece que por ahí está mucho mejor. Así que, bueno. Mariana, millón de gracias por estar. Gracias. Que sigue dando vueltas la idea loca en la cabeza del libro, así que ya prepárate. Es importante que hablemos de estas cosas, y para nosotros es muy valioso, para la asociación, es muy valioso que hayas aceptado esta invitación, que estés acá
hoy compartiendo este espacio. Millón de Bárbaro. gracias por los No, consejos. gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a los que estuvieron presentes en el vivo. Así que bueno, Muchas gracias a a todos. disfrutar el sábado. Chau, chau a todos. Hasta el año que viene. Cerramos la semana de concientización de alergia al látex 2021. Agradecemos a todo el equipo de la Asociación Argentina de Alergia al Látex, a toda la gente que nos acompaña estos días, a la doctora Kopman, a la licenciada Steinman, a Tea Alberti, a la doctora Rabasa por haber compartido estos vivos con nosotros, a nuestro diseñador gráfico maravilloso que se pasó hasta horas increíbles de sus madrugadas tratando de ayudarnos a decir lo que queríamos decir, Gustavo García Melieni, de nuestro corazón, a todos los médicos y médicas que nos acompañaron y compartieron y difundieron, y a las asociaciones de alergia que este año nos acompañaron muy mucho. A todos muchas gracias, hasta el año que viene. Chao. Gracias.